Comenzábamos esta semana hablando con Bettina Croppi acerca de los femicidios, de la violencia extrema y también de la violencia que vivimos las mujeres diariamente. Vamos a ver lo que decía ella este lunes y continuamos con la entrevista del día. Los varones se permiten, hasta el día de hoy sucede, disponer del tiempo de las mujeres de una forma completamente arbitraria, ¿no? Disponen de nuestro tiempo considerando que hay determinado rol que lo va a cumplir la mujer. La casa, los hijos, la tarea de los chicos, el pediatra, las compras, la cocina, el manejo de la casa, incluso cuando la mujer trabaja. Incluso le sumo a esto, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos. Le diré que en un 90% siempre esta tarea recae sobre las mujeres. Y la pandemia ha sido fundamental en esto, ¿no? Yo he hecho un raconto y en el año 2020, durante el transcurso del año 2020, en la fiscalía que tengo yo a cargo, se duplicaron las causas por violencia, se duplicaron. O sea que claramente la pandemia ha resultado letal para las mujeres, letal. Y las consecuencias las estamos viendo este año, en donde llevamos la mitad, en 3 meses, un poquito más, en 3 meses llevamos la mitad de los femicidios del año pasado. Es muy preocupante el aumento de la violencia y el aumento de la violencia letal mucho más todavía. Bueno, estaba esa nota que nos dejó muchos títulos y mucho para reflexionar, ¿no? Sí, para reflexionar y ahí empezamos a pensar también en las violencias cotidianas que vivimos. Con Bettina hablamos de las violencias extremas, de la violencia letal y de la cantidad de femicidios que nos asombra, de los números, pero después en la violencia cotidiana hay mucho más. Y en los territorios también. Por eso convocamos y saludamos a Ana Falú. Ella es arquitecta, es investigadora del CONICET, creadora de ONU Mujeres, una de las personas que más tiempo lleva trabajando y produciendo contenidos justamente de corte feminista y que tienen que ver con la desigualdad de géneros. Ana, ¿cómo te va? Buenas tardes, saluda a Miguel y Coti acá. Hola Miguel, hola Coti, un Hola, gusto. Realmente gracias por invitarme. Solo he sido funcionaria de ONU Mujeres. Quiero aclarar eso, directora para países de América Latina. Un gusto estar con ustedes. Sí, un tema difícil, muy difícil, que ustedes están tratando y que ha convocado a este comentario de Bettina Croppi, ¿no? Ana, estábamos viendo esta cuestión de lo que nos planteaba recién Bettina sobre lo que disponen los varones, ¿no? Sobre las mujeres, y yo lo quería llevar al tema de los territorios contigo, porque sé que por justamente ser arquitecta, pero por haberlo trabajado también las desigualdades en el territorio, desarrollemos un poquito esto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Sí, creo que es fundamental. Mira, una de las intersecciones primeras que tenemos que estudiar para saber de qué hablamos cuando hablamos de las mujeres, ¿dónde están las mujeres? ¿De qué mujeres estamos hablando? ¿No? Por eso la intersección con el territorio central. Hoy miraba yo todas las notas que hay sobre pobreza, ¿no? En los periódicos nacionales, en los periódicos de Córdoba, y ninguna, absolutamente ninguna de tantas noticias, algunas excelentemente elaboradas, hablan de las mujeres. Hablan en una supuesta neutralidad de personas, como si fuera igual ser mujer pobre que hombre pobre. Y esto no es así. A ver, creo que lo primero que tenemos que notar es que andar con cuerpos de mujeres por la ciudad, por los barrios, por los territorios, digo territorios porque hay territorios que no son ciudad, que son territorios despojados de derechos, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo tener cuerpo de mujer joven en territorios de pobreza que cuerpo de hombre joven. Y ustedes saben a qué me refiero, porque lo que acaba de decir Bettina está hablando de los feminicidios, de los asesinatos, la violencia que llega al asesinato de las mujeres, cosa que no se da de igual manera con el mismo sentido en los varones que en las mujeres. Entonces hay un comportamiento diferenciado que tenemos que analizar a qué responde, por qué se debe. Hay quienes están teorizando muy bien sobre esto,
como la querida Rita Segato, Ujú. y ella habla de que hay un pacto de masculinidad, ¿no? Que hay una pedagogía de la crueldad construida en ese pacto de masculinidad sobre los cuerpos de las mujeres. La apropiación del cuerpo de las mujeres, que tiene mucho que ver con la apropiación, con los poderes y la apropiación de la tierra, de los bienes urbanos, incluso de los cuerpos, ¿no? No sé si esto de alguna manera responde, Sí, tal cual. Sí. pero Ana, mirá, y sí, sí, lo que te pregunto es cómo ha afectado la pandemia en todo esto que decís, porque hablamos generalmente de lo que ha sucedido, de lo que viene sucediendo hace muchos años, está sucediendo ahora, pero si esto se ha hecho más grave con la pandemia, con el encierro, la cuarentena. mucho más grave, Coti. Hay que decir esto, y yo por eso les agradezco esta invitación. Esta pandemia ha tocado de manera feroz a las mujeres, porque cuando hablamos de la pobreza y cuando decimos que hay un 42% de pobreza ahora en el año 2020, medido por el INDEC hasta ahora, por el Instituto Nacional de Estadística, yo creo que lo que hay que decir es que las mujeres son mayoría en la pobreza. Ha disminuido la indigencia, pero las mujeres son mayoría en la indigencia. Y no solo son mayoría en la indigencia y en la pobreza, y esto lo dice CEPAL para toda América Latina, no solo para Argentina, sino que tienen dependientes a su cargo. ¿Por qué? Porque también hay un fenómeno que intercepta este otro y que es el que hay cada vez más hogares unipersonales, y esos hogares unipersonales que están llegando a un promedio de un 30%, o sea, hay ciudades y lugares donde hay mucho más. La pobreza tiene un alto porcentaje de hogares a cargo único de mujeres, bajo única responsabilidad de mujeres, que tienen la responsabilidad de sus dependientes. O sea, están a cargo no solo de los hijos y las hijas, de les hijes cuando los tienen, sino de otros dependientes, de otras dependientes, hombres, mujeres, viejos, enfermos, discapacitados, parientes. Entonces, esto es lo que no se connota cuando hablamos de la pobreza o de la indigencia en la población. Tenemos que saber quién es esa población, cómo está constituida, dónde están qué tipos de hogares, qué cantidad de dependientes en esos hogares, en qué territorios están asentadas. No es lo mismo, y ustedes van a coincidir conmigo, no es lo mismo vivir en los asentamientos informales de Córdoba, en los bordes de la ciudad, a veces extramuro de la ciudad, en el área metropolitana, ¿no es cierto? En esas periferias que se extienden y que carecen de derechos, no Mm. solo carecen de infraestructuras, de agua, de electricidad, de transporte público bueno, de escuelas, de centros de salud, de cuidado infantil, de cuidado de adultos mayores, sino que carecen, es población que carece de derechos ciudadanos. Porque al lado de esa gente existen barrios del más alto y sofisticado desarrollo urbano, con absolutamente todos los servicios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la desigualdad, de la obscena desigualdad de nuestra sociedad, que es una sociedad riquísima la Argentina, muy rica, la sociedad cordobesa es muy rica. Entonces, yo no entiendo cómo puede ser que nuestra sociedad cordobesa tenga más de un 10% de gente y en este momento tenga un 42% de población. Estamos hablando de millones de personas bajo la línea de pobreza. Mm. Agudizado, ¿por qué está agudizado? Coti, vos me preguntás, porque las mujeres están la mayoría en el mercado informal, porque las mujeres son las que siguen buscando trabajo, las más desempleadas, más que los varones, esto dicen todos los datos y estudios estadísticos. Y entonces estas mujeres que son las que están más en el mercado informal son las que han sido más golpeadas por la pandemia. Eran las meseras, las que trabajan en los servicios, en las tareas domésticas, la mayoría de las empleadas en casas particulares, la mayoría en todas las tareas de servicio en la ciudad. Entonces, estas mujeres son las que primero han perdido sus empleos Ujú. en el mercado informal. Han dejado de percibir ingresos económicos. Por suerte hay subsidios del Estado,
Menos mal, porque si no esa pobreza sería muchísimo mayor. Y la situación de esos hogares sería una situación de mucho más alta vulnerabilidad. Ana, Entonces, estos son, ¿no? No sé si Sí, esto clarifica de sí, alguna manera. sí, totalmente. es una reflexión que nos atraviesa porque justamente, ¿no? Lo que se conoció ayer sobre la pobreza es escandaloso, pero quería llevarte a otro plano que tiene que ver con esto que venimos hablando. Vos venís produciendo contenidos de corte feminista de hace mucho tiempo y la agenda fue creciendo y empezó a aparecer no solamente en la agenda de los medios, sino también en la agenda de las chicas jóvenes. Y uno Muy podría ser bien. optimista por eso de que las cosas, incluso las mujeres son el poder de las cosas que, que se van cambiando. Pero a su vez la respuesta que se ha visto y que lo contaba Croppi también, es una mayor violencia, ¿no? Una mayor violencia de los hombres, incluso alguna reflexión de que se sienten como atemorizados por esta nueva agenda femenina. Eso nos Cierto. pone otra vez en un encerrón, en un callejón sin salida, porque cuanto más avance la agenda femenina, más violenta es la respuesta del Mira, patriarcado. Mira, yo soy optimista, ¿no? Y lo decía hace poco cuando celebramos los 25 años de la Conferencia Mundial de la Mujer que tuvo lugar en China en el año 95. Eh, Hacía esta reflexión justamente, ¿no? Yo soy optimista y soy optimista en gran parte por esos millones de jóvenes que están, de esas jóvenes mujeres que son la garantía de los derechos. Son los millones de mujeres en las calles. Nosotras éramos un puñadito peleando por la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Éramos un puñadito denunciando la violencia contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Entonces, a tu primera pregunta te digo, claro que soy optimista en ese sentido, porque creo que estas millones de jóvenes de la Marea Verde, del M8, que están vinculando, ya no solo hablan de la violencia, sino vinculan la violencia a esta desigualdad de oportunidades, a esta desigualdad en los salarios, vinculan la violencia al tema del cuidado, lo que hablaba recién Bettina, ¿no? A cómo no se visibiliza este aporte que las mujeres hacemos al desarrollo, que es el cuidado, la reproducción, ahí donde somos las responsables de la reproducción social en nuestras casas, pero no solo, también en los barrios. Entonces, esto como primera respuesta a tu pregunta. Como segunda, a tu segunda pregunta sobre las violencias, yo te diría, yo estoy en este momento coordinando junto con Morena Herrera de la colectiva feminista de la República de El Salvador en Centroamérica, un estudio latinoamericano para Naciones Unidas sobre qué ha funcionado y qué no ha funcionado en la prevención de violencia. Tenemos dos asesoras de lujo, Maite Rodigó de la Universidad Nacional de Córdoba, del programa de FEMGES, y Rita Segato, antropóloga feminista, reconocida por sus aportes justamente en los temas de violencia. ¿Y sabes cuál es el punto al que llegamos? Llegamos a un punto que lo que se ha hecho en prevención de violencia hasta acá es muy débil. Mm. Tenemos que reforzarlo. Hay leyes, maravillosas leyes que hemos conseguido, leyes de avanzada, leyes integrales de la violencia, leyes de segunda generación. Hay programas, el programa del Polo Integral de la Mujer es un programa muy bien pensado, pero necesitamos de muchas más especialistas, necesitamos de muchos más recursos. Tiene que haber un compromiso desde la sociedad, desde los gobiernos, que no sea solo retórica, sino bajar esa retórica que hoy la tiene que tener cualquier político o política, porque si no, imagínate, no existe ya un mundo de la política que no incorpore al feminismo y a la población LGTBIQ. Ujú. Entonces, hay un avance, claro que hay un avance, pero insuficiente. Hay un avance que tenemos que profundizar. Y por otro lado, hay un temor, sí, hay un temor, y que tiene que ver también con este mundo global de las desigualdades, de la devaluación de las personas, y particularmente de la devaluación de los hombres que se afianzan en su rol de proveedores, porque así se los ha educado y así lo ha definido la sociedad patriarcal. Entonces pareciera que esos hombres devaluados
esos hombres que se sienten amenazados en su hombría comprendida y entendida desde esta manera patriarcal, tienen que probar sus hombrías en esta mayor violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Tenemos que estudiar más. En realidad, sí. para dar respuestas ciertas, para ser serios en lo que hablamos, la Universidad Nacional de Córdoba, se lo dije el otro día al rector en un evento que me invitaron de la Federación Universitaria de Córdoba por el aniversario de la federación, estuvimos allí con la gente del programa de género, perdón, Secretaría de Género de la universidad, ¿sí? Con Analía, y estuvimos con Carolina Escoto compartiendo mesa. Y yo le dije al doctor Yuri, porque entiendo que él ha apostado también a elevar el programa Secretaría, lo cual está muy bueno, hay que decirlo, pero más recursos, muchos más. Que el CECIT de Córdoba establezca un porcentaje de un 20% por lo menos de los aportes a la investigación para la investigación de género, para saber qué pasa en los territorios de Córdoba, dónde están las mujeres en la pobreza, en la indigencia, cuáles son las mujeres que sufren violencia, Sí. cuáles son las mujeres que están en el mercado informal, qué tipo de paliativos, qué dicen las mujeres. Hay No muchas nos muchísimas de esas preguntas que nos hacemos diariamente y está muy bueno que las traigas acá, Ana, porque nos haces también pensar y en todos los temas más que podemos seguir hablando, pero hace falta esto, mucho más recursos, hace falta que también como sociedad lo pidamos y lo exijamos. Y hace falta otra nota con Ana Falú Sí, muy totalmente, pronto. muy pronto. Hay que convocarla. Yo quiero un segundo, Sí, si me claro. permite, para decir que no es solo el Estado, es la sociedad, La como sociedad, acabas de decir, sí. vos. Es la comunidad, tenemos que apelar a los barrios, a la comunidad. Esa escala de convivencia barrial es central, es importantísima. Allí hay que apostar. Hay que trabajar allí con las mujeres, con las jóvenes, con los jóvenes varones, en las escuelas públicas, en las escuelas municipales. Trabajar sobre esto, ¿qué quiere decir? Porque hay que rupturar la vulneración de derechos de las mujeres. Gracias, Ana. Te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por estas palabras y por estas reflexiones.